Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 de la primera carta a Timoteo. Siguiendo la misma línea de pensamientos de los capítulos anteriores, Pablo sigue aconsejando a Timoteo la manera como debe conducirse en el trato a los demás. También advierte de aquellos que han cometido un pecado, cómo debería tratarlos. ¿Debería pasar por alto aquella situación o debería amonestarlos para marcar un precedente sobre los demás para que estos también puedan aprender de los errores de los demás? Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 2. Aquí Pablo está hablando a Timoteo acerca del trato que debe tener con los miembros de iglesia, sobre todo aquellos que se dividen en categorías como adultos, señoritas, jóvenes, los más pequeños. ¿Qué debes hacer con cada uno de ellos? Recordemos que cada miembro de iglesia es una joya, es el tesoro de Dios, es la niña de los ojos del Señor, por aquellos que Dios dio la vida. Por lo tanto, debemos los que somos dirigentes o líderes de la iglesia tratarlos de la mejor manera. Notemos, en los versos 1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre. A los más jóvenes, trátalos como a tus hermanos. A las ancianas, como a madres. Y a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Notemos que Pablo habla de tratar a los demás como al padre, como la madre, como los hermanos, como las hermanas. Esto significa que Pablo resalta el hecho que la iglesia es una familia y como tal deben cuidarse los unos a los otros. Debemos amarnos como la verdadera familia de Dios. Después de dar estos breves consejos con relación al trato a los demás, Pablo se ocupa de dar varios consejos al joven Timoteo. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. El número 1, preocúpense por los demás, sobre todo por los que están en casa, es decir, por los de la iglesia, según el versículo 8. Todos deben dar un buen testimonio ante los demás, según el versículo 9 y 10. También les aconseja que deben hacer a un lado el ocio. Cuando nosotros nos mantenemos desocupados, entonces llegan los problemas, tanto a nivel personal, a nivel familiar, como en la iglesia. Así que dice, cuídense por favor de no mantenerse ociosos. Otro consejo es, no todo debe hacerlo la iglesia. Es decir, aunque hay que suplir necesidades, no siempre la iglesia o los fondos de la iglesia deben ser para este fin. Hay otras maneras, por ejemplo, que de manera individual podamos dar ofrendas o ayudar directamente a los necesitados, según el versículo 16. También Pablo advierte acerca del respeto por aquellos que predican la palabra de Dios. Dice que debemos tenerlos en alta estima, según el versículo 18. Otro consejo es, no acusen a los demás sin tener pruebas. Al menos 2 o 3 testigos deberán presentarse para que alguna acusación tenga valor. De lo contrario, eviten acusar a los demás si no tienen evidencias de lo que lo están acusando. Versículo 19. Un consejo más es, marquen el precedente sobre aquellos que han pecado. De esa manera, el resto de la hermandad aprenderá lecciones valiosas con relación al error que el otro acaba de cometer, según el versículo 20. Otro consejo es, sean imparciales, es decir, no traten a otros de la forma diferente como tratarían aquellos. Todos deben ser tratados por igual, según el versículo 21. Un consejo más es, no participen de los pecados de los demás. Muchas veces justificamos nuestras faltas diciendo que otros también lo cometen y no hay ningún problema. Eviten esto, dice Pablo según el verso 22. Y finalmente, Pablo le da el consejo en el versículo 23, cuida de tu salud. Al parecer,
Timoteo tenía varias enfermedades y Pablo le aconseja que se cuide. Recordemos que no podemos dar un servicio abnegado y eficiente a Dios teniendo nuestro cuerpo enfermo. Por lo tanto, Pablo se ocupa de decirle a Timoteo, cuida muy bien de tu salud. De esa manera tendrás más tiempo, más fuerzas, más vigor físico, mental y espiritual para servir al Señor y también servir a la iglesia. Para finalizar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es la convivencia dentro de tu casa? Dentro de tu hogar. ¿Estás siguiendo los consejos que está dando Pablo? De reprender, pero reprender con amor. De cuidar a los que son de mayor edad, de cuidar a los que son menores que nosotros. ¿Cómo es la convivencia en tu iglesia? Recordemos que la convivencia social es muy importante. Esta nos ayuda a estar en armonía, en unidad. Y cuando el mundo vea que los hijos de Dios somos unidos y nos llevemos como una gran familia, entonces dirán verdaderamente, esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Con nuestra conducta, nosotros estamos testificándole al mundo si en realidad nos amamos como una familia o no sentimos amor los unos por los otros. Así que hoy Pablo nos da estos consejos valiosos. Cuidemos a los más ancianos de la iglesia, respetémoslos. Cuidemos también a las viudas. Esto es muy importante, porque Pablo también habla de cuidar a aquellas que han perdido sus esposos y que ahora están solas. También deben ser igualmente cuidadas, respetadas y amadas. Si estamos cumpliendo esto dentro de nuestra congregación, entonces estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para comenzar, tomar decisiones y tener una conducta diferente con aquellos que se conforman en nuestro prójimo. Me gustaría orar por ti, por tu familia, por tu congregación, por tu vecindario, por tu trabajo, para que siempre procures tener buenas relaciones interpersonales que te lleven a una convivencia social óptima, de tal forma que tu testimonio pueda ser muy valioso para aquellos que te rodean. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, perdónanos si hasta este momento hemos vivido en contiendas. Ayúdanos a ser diferentes, a mostrar el amor no solamente hacia ti, sino el amor a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos, dice tu palabra, y decimos que amamos a nuestro hermano, si ni siquiera hacemos eso? Debemos amar primero a aquellos que podemos ver, y entonces también podremos decir que te amamos a ti que no te vemos. Y tú nos has enviado a amarte a ti primero y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Danos más amor, danos más servicio y ayúdanos a mantener la unidad en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.